El alma incumplida. Una de las funciones más antiguas de las iglesias o santuarios es la de ser centros de peregrinaje. Antiguamente las grandes catedrales y santuarios eran visitados por ser depositarios de reliquias de santos o relacionadas directamente con Jesús, la Virgen o el momento de la crucifixión. Como ejemplo de lo anterior, en Europa podemos encontrar santuarios como el de Santiago de Compostela, en España, que conserva las reliquias del apóstol Santiago el Mayor. En Alemania se encuentra la Catedral de los Reyes Magos, poseedora de las osamentas de estos personajes universalmente conocidos. En Turín se puede encontrar el Santo Sudario, que se cree cubrió el cuerpo de Jesús después de la crucifixión y antes de la resurrección, entre otros. México, cuya población es principalmente católica, tiene 3 santuarios de gran importancia como centros de peregrinaje: la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, donde se venera a la Virgen de Guadalupe; el Santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en el estado de Jalisco y el Santuario del Señor de Chalma en el estado de México. La imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, que es a la que nos referimos en este relato, es famosa desde el siglo XVII por milagrosa y por ser abogada de las causas difíciles. La Virgen se ha convertido en una de las imágenes más visitadas. Su templo siempre está lleno de flores, velas y exvotos que narran los favores recibidos por su intercesión. Hay incluso fieles que prometen visitar a San Juanita, aunque sea una vez al año. Hace algunos ayeres, en la década de los años 50, un joven llamado Felipe Suárez realizaba una peregrinación a San Juan de los Lagos. Su finalidad era la de agradecer a la Virgen el haber conseguido empleo para poder casarse con su novia en México. Felipe había prometido llevar a la imagen una veladora, escuchar misa y dar limosna a quien le pidiera una vez llegando al pueblo. Con gran alivio caminaba Felipe lo que el guía de la peregrinación había anunciado como los últimos 3 kilómetros antes de llegar a la entrada de la ciudad. En el camino, una mujer de edad mayor se le acercó y comenzó a platicar con él sobre el pesado recorrido. Felipe comentó con la anciana el propósito y las causas de su peregrinaje. Se sentía aliviado de haber cumplido con la Virgen, pero miraba extrañado que la anciana cargaba con lo que parecía un pesado costal, de aquellos que anteriormente eran utilizados para guardar el azúcar. Su piel, a pesar de ser la de una mujer mayor, irradiaba cierto brillo, como si fuera iluminada desde dentro. Sus ojos cafés eran melancólicos, lo que Felipe relacionó con la edad. Su vestimenta era extraña, ya que parecía que estaba solo envuelta en un camisón o un vestido muy suelto de color pálido, casi blanco, que aunque parecía antiguo, reflejaba ser una prenda valiosa, pues en los puños y el cuello resaltaban sendos bordados con un ribete color dorado, ya opacado por el tiempo. El cabello de la anciana estaba recogido en un chongo bajo, casi en la nuca, detenido por un broche también antiguo, en cuya base resaltaba la figura de una rosa esmaltada de color blanco flanqueada por 2 mariposas rosadas a punto de emprender el vuelo. Sus manos eran pálidas y sus uñas estaban pintadas de color rosa pálido, un tanto desgastado, ya que dejaban ver el reciente crecimiento de las mismas. Felipe pensó que la anciana era una mujer acaudalada, puesto que usaba relucientes pulseras de perlas grandes y elaborados anillos de oro adornados con piedras preciosas y un camafeo también engarzado con perlas. La tela del velo que cubría su cabeza parecía haber sido bordada a mano con gran talento. Felipe observaba a la mujer y lo que más le inquietaba era que se trataba de una persona de edad avanzada, ricamente ataviada, que realizara la peregrinación sola y con un costal tan pesado al hombro. La curiosidad lo venció y le preguntó: ¿Vienes sola? A lo que la mujer respondió: Sí, joven, vengo sola porque desde hace mucho tiempo
Había prometido venir a ver a la Virgen. Es que me ha concedido varias gracias y mucha fortuna. Ojalá yo hubiera podido venir antes, pero cosas que pasan. Felipe caminaba más alegre porque cada vez faltaba menos para llegar al santuario. De repente se sintió cansado y cuando intentó sentarse a la orilla del camino para descansar, la anciana le dijo con voz enérgica: «No flaquees o te puedes arrepentir. No es hora de descansar, sino de llegar a dar gracias a la Santa Juanita». Felipe se extrañó del cambio de actitud de la anciana, ya que al principio había parecido muy apacible y amable, pero le hizo caso y continuó con su caminata. Muy pronto se hizo visible el santuario de la Virgen. Por fin entraron a la ciudad de San Juan de los Lagos. Felipe volteó a ver a la anciana un tanto sorprendido, ya que la vitalidad que la había caracterizado desde que ambos se encontraron parecía haberla abandonado. Ahora su ropa había perdido el brillo que antiguamente relucía. Su piel ya no parecía tan blanca, sino más reseca y cetrina. Su cabello ya no brillaba por las canas, se había opacado, y sus joyas tampoco relumbraban, además de que ya no caminaba con agilidad como al inicio. Felipe se dirigió a la anciana y le dijo: «¿No quiere que le ayude este último tramo?». La anciana vaciló un poco, pero sus ojos brillaron mientras contestaba: «Gracias, hijito. Sí me gustaría». Felipe cargó el costal y siguieron su marcha. Al llegar a la entrada de la iglesia, volteó a ver a la anciana que caminaba a su lado, pero no la encontró entre todos los peregrinos, que aliviados, llegaban después de un largo viaje al santuario a cumplir su promesa. Buscó entre toda la gente el rostro de la anciana, pero no la vio. Las campanas tocaban anunciando la misa que estaba por comenzar. Así que Felipe entró al templo pensando que quizá la anciana ya estaba ahí. Una vez dentro de la iglesia, Felipe participó de la misa, agradeciendo a la Virgen lo que había hecho por él. Se sentía aliviado por haber cumplido su promesa y alegre por poder casarse con su novia, tanto que de momento olvidó a la anciana. Al terminar la misa, Felipe salió del templo, pero no encontró a la dueña del costal. Por un momento pensó en abrirlo para ver si traía alguna identificación o algún objeto con su nombre, pero estos pensamientos fueron interrumpidos por el chofer del autobús, que le dijo: «Joven, el autobús sale en 1 hora, no se le vaya a hacer tarde». Felipe asintió y contestó: «Claro, ahí estaré, no se preocupe». Dio algunas vueltas por el atrio mientras veía cómo transcurría el tiempo. En el reloj de la catedral, cuando faltaban 40 minutos para que el autobús partiera, decidió dejar el costal en la sacristía por si la anciana preguntaba por él más tarde. Al entrar en ese oscuro y lúgubre sitio, se sintió sobrecogido. En las paredes colgaban exvotos que daban cuenta de los milagros realizados por la Virgen a gente de todos los lugares y de todas las condiciones sociales. Absorto en sus pensamientos, no prestó atención al sacerdote que entró al lugar después de pasar casi 1 hora realizando confesiones, hasta que éste le habló. «¿Necesitas algo, hijo? ¿Hay algo que pueda hacer por ti?». Felipe volteó y vio al sacerdote, que era un hombre de edad avanzada, cuyos ojos reflejaban paz y calma. «Tengo que pedirle algo, padre. Es que encontré a una mujer que también caminaba como yo hacia el templo, y le ayudé con este costal, pero ella desapareció al entrar a la ciudad y no la encuentro. Mi autobús está por llegar y debo irme. No puedo quedarme a esperarla más». El sacerdote preguntó: «¿No te dijo su nombre o de dónde venía?». Felipe se sintió algo tonto porque en ese momento se percató de que no le había preguntado nada sobre su identidad o procedencia, y contestó: «La verdad, padre, no hablamos de nada de eso, y no sé su nombre ni su origen. Era una anciana ataviada con un vestido blanco y muchas joyas, pero no le puedo decir nada más». El sacerdote miró extrañado a Felipe, pero después sonrió y le dijo: «Pues quizá encontremos alguna pista sobre ella en el costal. ¿Estás de acuerdo en que lo revisemos?». «Sí», contestó Felipe. El miedo y la sorpresa sobrecogieron a Felipe cuando las manos del sacerdote abrieron el costal y descubrieron un montón de huesos viejos y amarillentos,
cuidadosamente envueltos en una tela blanca en la cual Felipe reconoció el bordado de ribetes que había observado en los puños y cuello de la anciana. El padre se sorprendió y soltó el costal, que contuvo un sonido metálico producido por los anillos y aretes de la anciana. Entonces preguntó: ¿qué es esto? ¿Tú sabías qué contenía el costal? ¿Dónde encontraste a la anciana? Felipe contestó nervioso: es la ropa de la mujer y sus joyas. ¿Cómo puede ser?, se preguntaba mientras miraba horrorizado los huesos. El sacerdote suspiró al contestar: esto es común aquí, hijo. Se trata de alguna persona que en vida no pudo cumplir con lo que había prometido la Virgen y muerta vino a realizar su promesa. Por eso se le recomienda a los peregrinos que no hablen con desconocidos. La verdad es que aquí en San Juan de los Lagos hay más peregrinos muertos que vivos. Felipe se extrañó y le dijo: ¿cómo puede ser, padre? No entiendo nada. El sacerdote lo miró y sonrió mientras le decía: gracias a ti esta alma ha cumplido su promesa. Qué bueno que la ayudaste, porque probablemente habría cargado sus huesos por mucho más tiempo si no te hubieras ofrecido a ayudarla. Ve en paz, hijo. Felipe salió extrañado de la sacristía, pero regresó y preguntó al padre: disculpe, ¿qué va a hacer con los huesos, padre? El sacerdote contestó mientras cerraba el costal: enterrarlos, hijo, junto con los de los otros tantos peregrinos que hemos encontrado de esta manera. Reza por esa mujer y esperemos que logre por fin el descanso eterno. La casona en Santa María la Ribera. Desde que empecé este camino a través de la magia, he tenido innumerables contactos con espíritus y fantasmas. Pero hay uno que considero particularmente aterrador, pues ese ente tenía un poder tan grande que fue necesario derrumbar la casa y hacer varias misas para que pudiera descansar. O al menos eso es lo que se cree. Porque según relatos de la gente que actualmente vive en ese terreno, todavía se escuchan ruidos raros. Todo comenzó cuando tuve oportunidad de visitar esta casa por invitación de una vecina que se había quedado con las llaves en ausencia de los dueños. La señora Ernestina, quien cuidaba lo poco que ahí quedaba, vigilaba para que la propiedad no fuera invadida por paracaidistas, pues los dueños habían decidido abandonarla, ya que aseguraban que la casa estaba poseída. Nunca fue posible rentar la casa, pues no hubo alguien que pudiera pasar ahí una noche completa. Los dueños en varias ocasiones compraron perros para vigilar, pero todos ellos murieron bajo circunstancias muy extrañas y aterradoras. Por ejemplo, brincando de la azotea hacia unas rejas filosas, desangrados por heridas que ellos mismos se causaban. Incluso hubo uno que murió debido a un paro cardíaco. Un buen día, doña Ernestina me solicitó que fuera a desterrar los espíritus que ahí habitaban, pues estaba segura de que se trataba tan solo de entes chocarreros que disfrutaban haciendo maldades a la gente. Sin embargo, cuando llegué a la casa, sentí un frío muy extraño que me recorrió e hizo que se me erizaran todos los cabellos de mi cuerpo. Pronto supe que me enfrentaba a un ente poderoso cargado de maldad. Incluso pensé que se trataba de un demonio de mediana categoría, pero no fue así. Estaba ante el fantasma de una persona que había sido muy atormentada, humillada y finalmente recluida en una de las habitaciones de la casa. En esa ocasión me valí de la tabla Ouija y del tarot para descubrir qué era lo que sucedía ahí. Las respuestas llegaron de manera abrupta, acompañadas de malas palabras y amenazas. Esa fue la primera vez que tuve que hacer frente, sola, a un ente tan fuerte. La tabla me dio respuestas con las que deduje que se trataba de un hombre que murió joven, que había tenido una discapacidad o deformidad, motivo por el cual había sido maltratado y condenado a vivir aislado. Sus padres fueron quienes le dieron ese trato tan cruel.
Pero no se trataba de los dueños actuales, sino de personas que vivieron ahí hacia la década de 1850, cuando la medicina no estaba tan avanzada y entonces se consideraba una vergüenza engendrar hijos con malformaciones. Primero le pedí al espíritu que se comunicara conmigo mediante la tabla Ouija, pero no accedió, así que tuve que usar un sistema basado en ruidos en la puerta para obtener algunas respuestas. Le dije que me dejara saber si quería emprender su camino al más allá, y su respuesta fue contundente: no. Entonces le pregunté si era un demonio, y su respuesta fue una lluvia de crujidos por toda la casa. Tal vez había olvidado su condición humana. De cualquier manera, estaba lista para darle luz a su alma. Empecé por quemar las venas de algunos chiles, para alejar a los demonios, y de esta manera me dejaran trabajar en paz. Regué los rincones de la casa con agua bendita y leí varias veces los versículos de San Benito para que las almas alcanzaran el descanso eterno. De pronto, el brasero donde se quemaban los materiales empezó a arder sin control, lanzando llamas a diestra y siniestra, como si estuviera envuelto en una corriente de aire muy grande y fuerte. Finalmente, conseguí con oraciones que las cosas regresaran a la tranquilidad, pero cuando creía que había triunfado, se desató una nueva oleada de crujidos. Se rompieron los vidrios, los trastes se caían de la alacena, las lámparas se balanceaban y de pronto todo quedó en penumbras. Ante un inminente presentimiento, abandoné la casa en ese momento, pues sentí que corría un grave peligro. Después de algunos días regresé con una preparación especial que requiere de algunas sustancias: aguardiente, sal, azufre y alcanfor. Esta debe regarse a las 12 de la noche de un miércoles para desterrar a los muertos. Así lo hice, y después de eso todo quedó en paz. Varios meses después, doña Ernestina me agradeció que le hubiera ayudado, pero que todo había sido en vano, pues la casa iba a ser demolida, ya que la habían vendido para construir unos condominios. Así que después de todo me pareció que el asunto quedaría en el olvido, pues ya no había manifestaciones, y al derrumbar la casa, se acababa con la posibilidad de que el fantasma siguiera ahí. Sin embargo, algún tiempo después me enteré que los veladores y albañiles habían mandado a hacer 3 misas para que los dejaran de asustar. Así que regresé e hice un par de ceremonias de destierro con elementos muy fuertes, como la limadura de plata e incienso de lágrima. Las manifestaciones se detuvieron por algún tiempo, pero después, una vez construido el edificio, doña Ernestina me hizo saber que ahora eran los inquilinos de los condominios quienes comentaban que durante las noches se oían lamentos y el ruido de alguien que bajaba las escaleras lentamente. Una misteriosa acompañante. En Naucalpan, Estado de México, cerca del Parque de los Remedios, existe una carretera llamada La Cadena, la cual tiene 2 carriles y que, aunque angosta, resulta ser muy concurrida. Aún con la gran cantidad de gente que pasa por ahí, muchos han sido testigos de un fenómeno paranormal capaz de erizar el cabello. Las personas que transitan regularmente por este sitio narran que un espectro de mujer aparece de pronto dentro de algunos automóviles. El fenómeno se presenta cuando el chofer viaja solo y a altas horas de la noche. Una vez que el conductor voltea a ver por el retrovisor, observa a una mujer maltrecha y ensangrentada que viaja justo en medio del asiento trasero. La impresión del chofer aumenta cuando observa que le falta la mitad del rostro. Su cabeza es una maraña de pelo y sangre, sus ropas están desgarradas y su boca es negra, al menos así lo refieren quienes han vivido la experiencia. Por lo regular, los conductores que han sufrido este espectral momento quedan tan sorprendidos que no alcanzan a reaccionar y en varias ocasiones se han precipitado contra otros autos o contra la barrera de contención. Algunos afortunados han salvado la vida y ahora son los que relatan los hechos, pero después de estas experiencias siempre evitan ese tramo durante las noches, pues el miedo se vuelve insoportable y no pueden conducir por ahí. En el camino hay muchas cruces que han quedado como mudos testigos de la tragedia. Los taxistas y transportistas que circulan comúnmente por ahí aseguran que se debe dejar una veladora en ese tramo del camino para que la pasajera, así es como la llaman, no los moleste. Otros cargan en su vehículo algunos crucifijos, agua bendita y amuletos,
pues tienen miedo de presenciar tan horrible espectáculo que a más de uno le ha robado la razón.